Bendiciones, mis amados. Estamos aquí felices y contentos de saber que retomamos el tema, de saber que esa espera que te dio ahí mirando lo que íbamos a hacer con la puerta y toda la cosa, bueno, Dios hace las cosas perfectas. Todo fue rayando ahí con el tiempo y recibí una indicación del Señor de visualizarlo, y entonces por tal motivo cortamos precisos. Pero aquí vas a tener el ejemplo sobre aquel que puede traspasar la puerta, que el Señor le habló a Nicodemo que no podía ver y no podía entrar para poder escuchar y hacer lo que había visto. O sea que nos quedamos en que uno, para poder entrar, tiene que usar una puerta, pero él habló primero de ver la puerta para poder entrar a ese reino de Dios. Entonces, si hay que entrar por una puerta, yo quiero saber cuál es la puerta por la que yo tengo que entrar para poder escuchar lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que hablaba lo que escuchaba y daba testimonio aquí en la tierra de lo que había visto allá donde él escuchó. Quiere decir que se vuelve a cumplir todos los principios de la fe. Y me encanta cuando Dios hace cosas como estas, que voy en un concepto y él dice esta palabra, y vamos allí, y sé que lo que viene es una tremenda bendición. Porque resulta que si podemos ver la puerta, y podemos ir en busca de la puerta, cuando atravesemos la puerta, vamos a poder escuchar, o sea, oír a alguien que nos va a dar una instrucción, pero que al tiempo nos va a mostrar algo, lo cual Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:11, que él daba testimonio de lo que había visto. Él veía y luego bajaba y hacía que se convirtieran las cosas acá. Eso va muy encadenado con una vida de Dios, porque si hemos estado recalcando que las bendiciones están en un mundo espiritual, se cumple lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Y como dice el mismo apóstol, que nosotros, si le servimos, vamos a estar sentados conjuntamente con Él, y Él no está en la tierra. Y también habla de que la bendición está en lugares celestiales y que estamos sentados juntamente con Él. Es que mira lo que dice la Escritura. Santo cielo. Efesios capítulo 3. Versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin, la finalidad de que nosotros estemos sentados allá con Él, aunque vivamos aquí, tiene un solo fin. Y eso es lo que tenemos que saber, de poder mostrar en los siglos venideros, que me ha tocado vivir a mí y a ti, la sobreabundante riqueza de su gracia, y que su gracia no es más que su favor. O sea que yo tengo y tú tienes que enseñar la grandeza de las riquezas que Él preparó en Jesucristo para que tú y yo recibamos el favor de Dios en este tiempo. Pregunta: ¿las estás viviendo? ¿Las estás recibiendo? ¿Las conoces? ¿Las disfrutas? ¿O se te está yendo el tiempo en pensar cuándo Dios va a hacer algo? Escucha esto. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por su bondad. Dios miró, y cuando Dios miró, Dios vio que el hombre que estaba en pecado necesitaba su ayuda.
porque el hombre se estaba dejando llevar encadenado, aprisionado por sus emociones y sus sentidos, dándole como apetito en ese vehículo a que el alma se satisfaciera por las cosas que por la carne le entraba la información. De allí viene el hombre carnal, porque los órganos físicos transmiten información a los espirituales. Más de una vez lo he explicado. Ahora que tenemos cámara de video, podemos darnos cuenta cómo el ojo mira. Tiene sensores, como los espejos de las cámaras que llevan la imagen y la colocan dentro de la cinta de video. Allí es donde se graba la imagen que entra por el obturador, por el lente. Asimismo, nosotros a través de los sentidos llevamos imágenes a nuestra mente, y si no las conocemos, las codificamos, y si ya las conocemos, las identificamos. Entonces, de la misma manera, una persona cuando está en el espíritu, si no conoce el lugar donde está sentado, no puede registrar imágenes para que se muestre el poder de Dios. La fe consiste en poder ver, tener la habilidad para ver esas imágenes y creer que están allí y creer que Él va a hacer eso que vimos. Por eso Jesús habló que lo que había escuchado, Él lo testificaba porque Él pudo verlo. Por eso podía ver el reino. Entonces, cuando Jesús demanda en Juan capítulo 10, versículo 9, que es donde nos quedamos, Juan 10, 9, déjame tomar agüita. Porque es que tenemos que orar con una oración eficaz. Un avivamiento no se va a producir pensando para nuestros deseos, sino poder entrar allá a la eternidad, en donde está sentado Jesús con el Padre, y que no se viaja sino en el Espíritu y por fe, para poder escuchar la voz de Dios, para poder ver lo que Dios está diciendo, y entonces creerlo y saber que Él lo va a hacer, y pudiendo oírlo, verlo, creerlo, lo hablamos para recibirlo. Cuando lo hablamos estamos desatando. ¿Qué dice la fe en en Hebreos 11:6? El que se acerca a Dios creyendo que Él existe, Él es galardonador o pagador de lo que hemos creído. Entonces, esa oración que está pidiendo ya no para él, sino por la intención de Dios, por la voluntad de Dios, es la que provoca un avivamiento en tu vida, provoca un avivamiento para Dios en tu iglesia, provoca un avivamiento en tu ciudad, en tu nación, en tu país, en el continente, en el mundo entero. Y este es el tiempo en que Dios va a acelerar las cosas, porque ya no se hablará de 3 o 4 avivamientos, se va a hablar de avivamientos en el mundo entero, pero se necesita traspasar la puerta, pero hay que ver dónde está la puerta para poder entrar por ella, y hay que entrar por la vida del Espíritu de la palabra y el Espíritu mismo para poder escuchar, para poder ver y dar testimonio. Pero ¿cómo podremos nosotros orar de una manera eficaz si no podemos llegar a eso? Bueno, la escritura que dejamos era esto: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Mira lo siguiente. Aquí tenemos un personaje que he usado para hablar en lo de la fe. Este señor nos va a representar a nosotros, pero antes de entrar por la puerta, él está lleno de emociones y sentimientos. O sea, todo lo que sus sentidos le dicen lo hacen mover,
por emociones y sentimientos que se han manejado retirados del propósito de la vida de la palabra, sino por lo que él ha aprendido en mucho tiempo. Entonces la Escritura dice que hay que entrar por la puerta, y la puerta representa a Jesús, y Jesús es el Verbo, y cuando esa palabra encarnada en ti toma acción, se convierte en vida de Dios, que es la rema de Dios. Entonces, cuando está hablando de esto, está diciendo que nosotros tenemos que tener esa vida del Señor dentro de nosotros para poder atravesar la puerta, pero la puerta es Él mismo. O sea, que quiere decir que la puerta, una vez tú la miras, estás deseando entrar por ella, pero se necesita que tú te llegues hasta la puerta para poder tocar, se te abra, como dice la Escritura. No hay quien toque que no le abra, no hay quien busque que no haya. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa sintonía, deseando, anhelando esa vida de Dios en nosotros, porque ya nos cansamos de que nos hablen de las historias de la Biblia y lo que Dios hizo en ellas, pero en la vida de nosotros no vemos eso. ¿Por qué no lo vemos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hace falta una vida de oración para buscar el propósito de Dios. Hace falta no despertarse para que Dios haga lo que tú le estás presentando delante de Dios. Hace falta que el plan que tú vayas a hacer ya haya sido aprobado por Dios para que te vaya bien. Entonces, Él dice lo siguiente, dice que si alguno entra por mí, será salvo. Una persona comienza a escuchar la palabra, ya quiere dejar de estarse moviendo por sus emociones y por sus sentimientos, ahora quiere regirse por lo que la palabra de Dios dice, y entonces mira la puerta, ve la puerta, comienza a caminar hacia ella, llega a la puerta, comienza a tocar la puerta, el Señor le abre la puerta y él comienza a entrar. Aquí comienza la transformación. Comienza la transformación porque no es suficiente entrar a la puerta, no fue suficiente tocar en ella. Ahora es necesario atravesar la puerta. Y la puerta está compuesta de que todo el marco y aún la nave que se abre es Jesús. Si tú estás entrando por ese lugar, tú estás deseando, tú estás anhelando que se manifieste Jesús en tu vida, porque la bendición está cuando Él se manifiesta en tu vida. Un avivamiento no va a venir a una persona, a una congregación, a una ciudad, a una nación, mientras nuestros deseos, mientras nuestros planes, mientras nuestros propósitos sean primero que lo que Él desea hacer. Ahora, yo entiendo que el Señor va a colocar en el corazón de hombres y mujeres el deseo de su corazón, y en todos será diferente, pero la finalidad tiene que ser las almas. Entonces, cuando uno entra por esa puerta buscando el único propósito que Dios tiene, que es salvar a todos aquellos que se están perdiendo, entonces es cuando se pueden hacer las cosas. No es suficiente atravesar la puerta y para empezar a pedir por uno mismo, por las necesidades de uno, que solamente impere lo que uno desea. Es necesario atravesar la puerta, que es Él, el conocimiento de Él, de que nos habló Pablo en Efesios, para poder alcanzar aquellas riquezas que están preparadas de antemano para que tú y yo las disfrutemos, pero tiene que ser en la vida de Él. Por eso es que nuestras oraciones a veces no tienen el fundamento que la Biblia pide. Cuando este Señor decide atravesar la puerta, Él no se puede quedar plenamente en el conocimiento, porque el conocimiento no trae en sí toda la bendición. Es el entendimiento de ese conocimiento lo que va a traer la bendición. Hay gente que se sabe toda la Biblia, todas las cartas, te las recitan, parecen poemas. Tú preguntas algo y ellos tienen el libro, la cita, todo. Pero en sus vidas no hay avivamiento.
en su vida no hay la gracia de Dios, porque no es suficiente entrar en la puerta. Cuando Él habló, Él dijo que nosotros entraríamos por la puerta, y si alguno entra por mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora fíjate esto. Este señor que está entrando aquí, esta es la vida con Jesús. Es un ejemplo, que esto sea la puerta. Quiere decir que Él viene por el mundo, comienza a caminar, toca la puerta se la abre, Él entra por la puerta, pero no la ha atravesado todavía. Es necesario que Él atraviese la puerta para buscar lo que está detrás de la puerta. ¿Cuándo una persona va a ser bendecida? Cuando la persona atraviese la puerta para buscar lo que está al otro lado de la puerta, porque Dios no te va a hablar en medio de los umbrales de la puerta. Él dice aquí muy clarito que el que entre por la puerta será el que es salvado y entrará por ella, pero allá adentro no le van a dar buenos pastos. Dice que tiene que entrar y volver a salir, y cuando Él entre y vuelva a salir es donde va a recibir los pastos. Ahora fíjate, ¿qué es lo que se hace detrás de esa puerta? Ahí está la clave. Eso es lo que el Señor hacía a toda hora y en todas las noches de todos sus días. Ir a hablar con papá para que papá le mostrara lo que había que hacer del reino, que eso implicaba escuchar sus órdenes, ver los hechos antes de que los hechos sucedieran, para poder ir a testificar de lo que Él iba a hacer. Muchos de los milagros el Señor dijo, vayan ustedes a comprar la comida, porque yo me voy a comer aquí un suculento plato que ustedes no conocen, pero que yo sí lo vi. Anoche me lo mostró papá, una samaritana viene para acá, y eso va a ser tremenda gloria para el Señor. Este hombre no nació con los ojitos, no nació sin ojitos, porque el papá pecó, ni él pecó, nació así, porque Dios me mostró anoche que hoy va a dar la gloria de Dios. Eso significaba que el papá le mostraba a Jesús en oración lo que iba a hacer al otro día. ¿Qué pasó con aquellos muchachos que iban ya en la cuarta vigilia y estaban pereciendo en el agua, lejísimos del monte donde él estaba orando? Papá le mostró allá en el monte, en el lugar de oración, en las tinieblas de la noche, en dónde estaban sus muchachos y el trabajo que estaban pasando. ¿Cómo pasó eso? Porque allí en la oración pudo ver el alimento que al otro día tenía que comerse. Entonces es necesario que este personaje no se quede solamente en conocimiento. Y qué bueno que hicimos la puerta con unos libros que no traen sino conocimiento. Entonces este hombre tiene que abandonar sus sentidos, sus emociones, para poder atravesar la puerta y profética. Cuando se atraviesa la puerta, ¿qué se hace? Pues te quiero decir que cuando se atraviesa la puerta, tú apenas has empezado. Ahí es donde el verdadero avivamiento viene. Ahí es donde la verdadera necesidad nace. No es la que tenemos en el día. Esa va a venir suplida por causa de que nosotros estamos buscando el propósito de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa detrás de la puerta? Detrás del conocimiento. Si el conocimiento no te lleva al entendimiento del propósito de Dios, el entendimiento para ti es basura. Te duele, que te duela, que te rasca, que te rasques. Pero es necesario que tú sepas que conocimiento sin entendimiento del propósito de Dios es basura en tu corazón. Porque es solamente egoísmo en ti, buscando suplir lo que tú deseas, que Dios te dé lo que tú buscas, que Dios apruebe tus planes. Pero ¿sabes cuándo hay un alimento fresco y agradable que el Padre da? Cuando esta persona que entró por la puerta, pasó la puerta, ahora solamente está dedicado a la oración. Cuando esta persona solamente está implorando porque la voluntad de Dios se haga en su vida. Entonces, cuando hay un corazón que está gimiendo por el dolor que tiene Dios en su corazón, por una iglesia inoperante que no puede postrarse en esta posición,
para poder demostrarse a sí mismo que lo que vale en su vida no es el propósito que él se ha propuesto alcanzar, sino el que Dios colocó en su corazón, y que lo que Dios coloca en el corazón de un hombre para hacer no se puede lograr con que tú hagas. Hay que pedirle al Señor que Él te llene, te fortalezca, te dé los planes, las instrucciones, porque lo que viene de Dios tiene que ser sobrenatural. Lo que viene de Dios tiene que ser inmensamente sobrenatural, porque si no todo el mundo lo haría. Dios no quiere que tú hagas lo que siempre has visto. Dios no quiere que tú hagas o copies lo que otros han hecho. Dios quiere hacer contigo algo diferente, algo que a lo mejor nunca has visto. Por eso desear imitar a otro es pérdida. Tú tienes que ser genuino delante de Dios para que Dios pueda ser delante de ti. Cuando estamos imitando a otros o deseamos tener aquella unción que tumba, que sana, que llena el estadio, que trae las multitudes, yo no me aparto de que yo mismo desearía estar en esos lugares. Pero eso es lo que mi corazón desea, pero yo no me puedo mover por lo que mi corazón me dice. Lo deseo, lo anhelo y me gustaría, pero me agrado más en que Él haga conmigo como Él quiera. Porque tal vez no llenaré el estadio como lo hacen otras personas, que Dios los ha preparado para eso, para que se desarrolle esa multitud de milagros. Pero posiblemente ellos no puedan tocar 200, 300 o 500 ministros. Y a mí Dios me permite hacerlo. Y cada ministro de eso puede provocar a una multitud a que busquen de Dios poderosamente. En los ministerios todos son diferentes, pero todos parten de una vida en oración. Todos parten de una vida en donde tú estás buscando los intereses de Dios, no los intereses tuyos. Y cuando tú buscas los intereses de Dios, aquí en este lugar, cuando atraviesas la puerta, se te es enseñado cuál es el deseo de Dios, el propósito de Dios. Porque si tú miras la posición de este hombre, es una posición piadosa, reverente, deseando solamente hacer lo que Dios quiera con él. Cuando una persona está en esta posición, entonces se cumple Juan capítulo 10, versículo 9. Después de la oración, este hombre va a comenzar a volver a salirse por su puerta, pero ya este hombre no se va a dirigir por sus emociones, ya no va a estar dirigido por sus pensamientos de lo que él deseaba hacer. Ahora sus sentimientos van a estar regidos por la palabra de Dios, por la vida de la palabra, por el propósito de Dios, por el deseo de Dios. Entonces dice el Señor que entonces entró por la puerta, entrando equivocadamente con sus propósitos y con sus deseos, pero que cuando salió de nuevo por la puerta, después de haber estado en una vida de oración, después de haber estado pidiéndole ardientemente al Señor que fuera Él quien tenía que hacer todas las cosas, entonces ahora cuando Él recibe la impartición de parte de Dios y le es mostrado el reino de Dios y le es mostrado lo que va a pasar y Él escucha las órdenes, sale por la puerta, está listo para empezar a caminar el día, dándose cuenta que va a testificar de lo que le fue mostrado aquí, de lo que escuchó aquí, para que Dios haga. Este tiene la seguridad 100% de que Dios lo va a hacer, porque Él no va a pensar en lo que Él quiere, Él va a pensar en lo que Dios quiere. Él no va a hablar lo que Él quiere hablar, Él va a hablar lo que Dios quiere decir. Y entonces cuando tú estás en la función de lo que oíste, lo vas a hablar, y lo que viste es lo que vas a testificar que Dios va a hacer, entonces Dios empieza a hacer. Eso es lo que se necesita para un avivamiento: entregar la voluntad, decirle: Señor, me entrego completamente, estoy cansado de que siempre tenga que hacer lo mismo, y cuando me doy cuenta no he avanzado nada, están pasando mis años y todavía no estoy rigiéndome por ese poder y por esa gloria que se habla que tú tienes y
y que he visto en algunos hombres y mujeres. Estoy harto, estoy cansado, deseo que a mí me pase. Y cuando tú estás allí, tú estás proclamando, deseando, anhelando que Dios encienda tu corazón. Ya tú no te vas a encender, no vas a tener autocombustible para prenderte. Ahora tú deseas que lo haga todo Dios, y como tú estás deseando que Dios lo haga, pues este va a ser el sitio de reunión tuyo. Esto va a ser lo más valeroso en tu vida. No van a haber ni milagros ni señales que valgan más que esto. No va a haber una palabra de sabiduría más potente que esta. No va a haber una revelación nueva, si es que acaso hay una, o una iluminación más profunda sobre la palabra que sea esta. Porque tú sabes que aquí el ADN tuyo se va a cambiar. Aquí el ADN de Dios va a comenzar a penetrarte todo tu ser, espiritual y físico. Todo va a ser renovado. Aquí va a salir el hombre que va a aportar a Dios. El hombre que va a hacer que el Espíritu de Dios haga que todos, cuando Él salga por aquí, ya ahora lo que Él piensa es diferente. Ya ahora Él no se detiene en medio de la puerta para aprovechar el conocimiento para pedir para Él. Él ahora va a pararse dentro de la puerta para que allí sea bañado, sea lleno del Espíritu que Dios en Jesús le dijo a Nicodemo. Tendrás que pasar, tendrás que ver el reino de Dios. Y cuando tú lo puedas ver, es que podrás entrar. Y cuando tú puedas entrar, entonces ahí es cuando la vida de la palabra, la vida del Espíritu que hay en ella, que no es conocimiento, sino el entendimiento enseñable de parte de Dios para el hombre, te va a enseñar para qué tú fuiste creado, por qué tú tienes tus talentos, por qué tienes dones. Esas habilidades que Dios ha puesto en ti es para que atravieses la puerta, y cuando tú salgas aquí por la puerta, ya tú no vas a estar pensando en ti. Tus emociones, tus sensaciones ya no van a ser en ti. Entonces va a ser cuando atravesar la puerta va a darte los pastos nuevos. Va a darte los pastos nuevos. Ese era el ejemplo que quería ilustrarte. Ese era el ejemplo. Por eso es necesario que tú puedas entender por qué era necesario atravesar la puerta. Porque el alimento que Dios tiene para ti, la vida que Dios tiene para ti, va a estar cuando atravieses la puerta, vayas al sitio de oración, te puedas llenar de Él, porque Él es el que te va a decir lo que tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, en dónde lo vas a hacer. Importante el lugar donde lo vas a hacer. Porque Dios siempre va a escoger un lugar para manifestarse contigo. ¿Por qué razón? Porque Él lo va a hacer con miles, y tú no puedes ir a meterte dentro de otro lugar que otra persona tiene para un avivamiento, por cuanto Él dijo que Él iba a predicar, y lo hizo con los apóstoles, en donde otro no había predicado. Pastor, eso quiere decir, perdón, profeta, no me enlaces con pastor. Una vez quise ser pastor, pero ahora estoy feliz de ser profeta. Hay una libertad y una autoridad diferente. Quiere decir que si una ciudad tiene 300.000 habitantes, 500.000 habitantes, 100.000 habitantes, no pueden haber dos hallamientos. Sí lo puede haber. Porque si el terreno es espacioso, Dios va a hacer que todo sea cubierto por Dios, por la mano poderosa de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos caminar en un avivamiento real, en una vida de oración real, en donde no tengamos que fingir, en donde no tengamos que ir con una careta pensando que la cantidad de palabras que tenemos o conocimiento nos va a llevar a que Dios nos responda. Ese entendimiento del conocimiento te tiene que llevar para que tú hagas la voluntad perfecta de Dios. Entonces, no antes, es cuando las llaves del Hades, que le fue arrebatada al diablo, será entregada a su iglesia, para que entonces el Espíritu Santo coloque en todas las personas en donde tú estés un deseo y unas ganas ardientes, vehementes, por buscar de Dios.
Porque lo que pasó en el lugar de oración provocó que el Espíritu Santo empezara a colocar en todas las personas dolor por pecar, dolor por hacer lo malo contra Dios. Y entonces los lugares se van a encender, y Dios va a encender ese lugar, y va a utilizar todos los leños que Él tenga preparados ahí para hacer una tremenda hoguera. Y entonces las naciones del mundo entero querrán venir allí, como está sucediendo en este momento con las naciones del mundo entero que van a los lugares donde hay verdaderos avivamientos, en donde la gente se baja de los autobuses y de sus propios carros porque no saben ni el por qué. Van por una carretera, por una autopista, por una calle, por un expressway, y de pronto sienten del Espíritu de Dios ir a determinado lugar, y es el lugar del avivamiento, donde los enfermos piden a gritos ser sacados de los hospitales, donde no les están dando las soluciones a sus enfermedades, para ser llevados en camillas, en vehículos, a hombro, en las palmas de las manos, entre varios, para ser llevados al lugar donde el Señor se está manifestando con toda su gloria y con todo su poder, porque hay gente que aprendió que el conocimiento sin el entendimiento de la voluntad de Dios no provoca un avivamiento. Pero cuando el avivamiento está en función, es porque hay gente de rodillas, es porque hay gente que está pensando lo mismo, hay gente que está hablando lo mismo, hay gente que tiene una sola visión, hay gente que se levanta, desayuna, almuerza, come, se acuesta y sueña con que Dios está provocando al pecador para que se arrepienta. Aquel que está gimiendo, que tiene ese dolor de Dios en su corazón, ese está de rodillas provocando que el cielo se rompa, para que el Espíritu Santo ya no venga con, ay, se me pararon los pelos, vino el Espíritu Santo. Ay, sentí una tembladera. Ay, ramasico, baraca. No. 4 palabras y no, ya, estoy lleno, no. Aquí estamos hablando de sumergirse en el Espíritu. Eso es ser lleno, sumergirse en el Espíritu, permitirle al Espíritu que inunde todo tu corazón, porque ya los deseos, los sentimientos, las emociones, todos tus sentidos solamente están enfocando la vida de Dios. Solamente están provocando que haya un incendio. Aquel que está con esto tiene que apartarse de estas cosas, porque no vas a poder atravesar la puerta si crees que lo vas a poder hacer de cualquier manera. Mira esto, el apóstol Pablo oraba y decía, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Y vuelve y repite en el 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de todos los gentiles, si en verdad he oído la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como os escribí antes. Se la pasaba siempre orando para que ellos puedan entender. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Si no hay una unidad en espíritu, si no estamos pensando lo mismo, si nos colocamos a orar, pero estamos pensando, oh, mira cómo oró mal. Nos dijeron que oráramos no con toda la Biblia en la mano, y mira, ya empezó a lanzar versículos y capítulos, y ya está hablando hasta de Mateo 14 y 30, se le fue, qué carnal está. Uy, pero mira que él hasta está quedando dormido. Cuando tú estás mirando la carne de tu hermano, tú eres más carnal que él. Porque si tú puedes ver la carne de él, tu carnalidad es mayor. Pero cuando tú te mueves en el Espíritu y ves la parte espiritual de él, tú le alientas a su parte espiritual para que sea explotada por el Señor. Mira lo que dice. Capítulo 2 de Efesios.
Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Se supone que nos están andando ahora. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si te estás moviendo en la carne, estás en desobediencia con Dios. Estás creyendo que estás entrando por la puerta, pero qué lejos está de la puerta. Estás como Nicodemo, queriendo ver dónde está la puerta. Estás ciego. No lo miras. Lo que tú tienes es conocimiento. No tienes la iluminación sobre el conocimiento de Dios que te daría el entendimiento. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Si tú estás viviendo por tus sentimientos y tus emociones, en los deseos de tu corazón, tú estás en las pasiones de tu carne. Eres un carnal. Carnal. Sí, contigo es. Tu oración es carnal. Estás pidiendo solo para ti. Eres un carnal. Porque si yo entiendo la escritura y Dios va a conceder los deseos de mi corazón y que todo lo que yo le pido en oración creyendo que Él me lo da, pero no se leen sino ese pedacito y no se leen los versículos de arriba, que es pedir según la voluntad de Dios, entonces te haces espiritual y no carnal. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida la vamos a recibir cuando estemos haciendo la voluntad de la palabra, cuando estemos ahí buscando con nuestra alma arrodillada los deseos de Dios. Y entonces, por cuanto buscamos la justicia de Dios y el reino de Dios, todo lo que tú necesites te va a venir por añadidura. Y entonces dice, y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Ahora mira esto. Quiero que vamos allí para cerrar al número 220. 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. Entrada, puerta. Entrada, puerta. Por Él. Así pues, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois ciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada en el Espíritu. Quiero decir que nosotros nos tenemos que ir siendo edificados por la puerta, que es Él. Él es el Verbo. El Verbo tiene el espíritu del conocimiento. Cuando éste llega a nosotros, vamos a ir siendo edificados, y en la medida en que somos edificados, Él va a comenzar a morar ya no en nuestro espíritu, sino que el Espíritu va a derramar en el corazón, porque en la medida que el Espíritu derrame de la gloria de Dios en tu corazón, va a fluir. La gente te ve por lo que tu corazón habla, dice y hace. La gente se maravilla cuando Dios habla a través de tus sentidos, porque del Espíritu se va a echar en tu corazón, y cada vez que partes tuyas sean colocadas en holocausto para el Señor, en la oración, más de Dios va a estar en ti, porque está siendo edificado para la morada plena de Dios en ti. Así son los avivamientos. Hay que morir todos los días, a toda hora, en todas las áreas, buscando estar delante de Él, santos y sin mancha. ¿Tú crees que el poder y la gloria de Dios
se va a manifestar en alguien que está sin arrepentirse, sabiendo hipócritamente que está en pecado y que delante de Dios está desnudo, y que cuando él guarda el celo, el odio, el rencor, la vanagloria, el querer ser visto por los hombres, el querer arrimarse a la unción para mostrarse que está junto, el querer participar de ella para poder ser alabado, el estar buscando ese momento en que Dios se manifestó para estar comentando y hablando de lo que Dios hizo, viviendo de la gloria pasada cuando Dios se mueve todos los días. Si tú tienes que hablar hoy de lo que Dios hizo ayer, pues tu Dios se fue. Porque si tienes que vivir de los recuerdos, ya Dios no está contigo. Duele muchísimo, pero así es. Mis hermanos, yo deseo que el Espíritu de Dios esté trayendo bendición a tu vida y que tú entiendas que un avivamiento comienza con el alma arrodillada delante de Dios para buscar su propósito, su deseo, el tener ese dolor por el pecador, que nos dé un pedacito del dolor que tiene por su iglesia inoperante y por el pecador que no ha conocido de la salvación de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.